marca la línea de fuera de juego. Pérez Lasa por fin habilita, va a ser Coque finalmente que la ponga segundo palo. Tiene que lanzarse Diego López para parar. Ojo al centro, Falcao, gol, 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 gol. ¡Gol! Falta que fue abajo, evitó Diego López que entrara, pero Godino estaba en el segundo palo, la colgó al otro palo, entró de cabeza Falcao para empujarla de cabeza a las mallas. Minuto 4 de partido, si adelanta el Atlético de Madrid, ruge el Tigre. Atleti 1, Falcao, Real Madrid 0. El 26º gol que marca Falcao en esta liga, el 9º que le marca a Diego López, al portero que más le ha... Porque no era tarjeta, la anterior no era tarjeta, y esta Di María, rigurosa. Anda. Es Pepe, ¿verdad? Es Pepe el que remata. Yo creo que la toca Pepe, sí. Pepe finalmente ajustando el poste derecho de la portería de Courtois. Jugada de estrategia, la falta. Sacado desde el lado derecho. Pepe remata. Marca el gol del empate y 13 del primer tiempo en el Vicente Calderón. Acaba de empatar el Madrid. Atlético 1, Real Madrid 1. Pues el segundo gol de Pepe esta temporada, la primera vez que llega el Real Madrid al empate. Hay conexión con la delantera, pero juega Karim Benzema, zona de 3 cuartos. Esta Di María puede ser buena. Di María, ¡gol! Del Real Madrid, Ángel Fabián Di María. Marca el Madrid. Y cuando parece que no va a aparecer, ya apareció. Sí. Balón que recuperó Karim Benzema conectó con Ángel Fabián Di María. Rosalino justo al poste izquierdo de la portería de Courtois. Irrumpe de nuevo Di María, llegando al 18 del segundo tiempo en el derbi madrileño. Atlético 1, Real Madrid 2. Decíamos que la jugada preferida del Real Madrid es el saque largo de Diego López arriba, la segunda es robar en 3 cuartos, un pase en profundidad y un remate, y es lo que ha hecho Ángel Di María, quinto gol en Liga dedicado a su hija.